1. Estaba soñando, y en sus sueños sabía que se había quedado dormido. De algún modo era perfectamente consciente de eso. Estaba acurrucado sobre una camilla. Intentó despertarse, pero era difícil. Le tomaría unos minutos. ¿Cómo pasó? Seguramente había sido por las pocas horas de descanso durante la noche anterior, mezclada con sus extenuantes emociones. Lo cierto era que la adrenalina y el miedo bajaron y con ello pudo escuchar por fin la voz de su propio cuerpo. Estoy cansado, Abraham. Incluso desde su sueño podía sentir el desgaste general, en su caso un dolor agudo como una aguja que corre entre los brazos y las piernas. De inmediato le vino a la mente la niña que había encontrado ahí, en la habitación. Eso no fue un sueño, lamentó. También pensó en la otra, en la que usaba muletas y no tenía piernas, la que estaba cuidando a un oso de peluche al que le faltaba un ojo que parecía observarlo fijamente. Todo aquello tenía una lógica, pero cuando despertara, ésta se desvanecería, como en todo sueño. Se le ocurrió que la niña que lo intentó atrapar podía estar dentro del cuarto, con él, muy cerca. Extrañamente, la idea no le dio mucho miedo, porque sabía que era solo una traición mental. Pero cuando la ruleta rusa giraba en su mente, una que en cada número tenía una anécdota negra sucedida en el San Niño, por ejemplo, el señor del baño, la niña de las muletas, el niño de los dedos achatados, el pandemonio de la morgue, la niña que se arrastra, el hombre tras la puerta, la mancha en la pared, la voz telefónica. Lo que dolía más, sin dudas, era saber que mi papá mató a mi mamá. 2. Abrió los ojos, por fin. No necesitó parpadear varias veces, ni frotarse. Se había despertado lúcido. Se puso de pie, arrimando una camilla que hizo un ruido desagradable. La puerta permanecía cerrada y no se escuchaban ruidos en el pasillo. Le dio un acceso de emoción tenebrosa comprender que no había despertado en su cuarto, sino dentro del manicomio. Se acercó a la puerta hasta pegar el pecho a ella, conteniendo la respiración, alerta. Así se mantuvo por breves instantes, impaciente, sin captar nada. Abrió la puerta suavemente y asomó la cabeza. La puerta de enfrente, aquella de la que había salido disparado, estaba cerrada, y dentro no se escuchaba el más leve sonido. Suspiró. Pero Abraham no tardó en observar algo que lo dejó perplejo, porque si bien no se escuchaba nada, eso no quería decir que nada había cambiado. Las puertas de rejas que daban acceso al área pedregosa de la mazmorra, que antes estaban cerradas con llave, ahora estaban abiertas, de par en par. Ahí se hallaba él, observando la entrada a una negrura inexorable, desde la que se escuchaban goteos suaves. Se dio media vuelta para observar la puerta que conducía hacia las escaleras que bajaban al primer piso. ¿Era eso? ¿O seguir explorando el manicomio? ¿Qué más tenía que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Pensó. Aquello sonaba como una disyuntiva estúpida, de esas que se hacen en una película de horror, en donde el personaje busca, por todos los medios, que lo maten. Pero en su situación era una decisión lógica. Sin dudas, los guionistas de esas malas películas no lo habían tenido en mente, eso seguro. Pero desde la posición de Abraham no había otra cosa que hacer, no con su tiempo, sino con su vida. Iba a regresar al hospital. ¿Para qué? Todavía no había conseguido ningún escape del San Niño. Todavía no había encontrado nada que lo ayudara a resolver el atolladero en el que se hallaba metida. Y aquello, precisamente, había sido el motivo principal de una exploración que, en circunstancias normales, jamás habría realizado.
La comida se le estaba acabando y también, en cierta medida, su cordura. ¿Qué más tengo que hacer?, pensó. Nada más. No tengo nada más que hacer, se contestó en voz alta. Y así empezó a caminar. 3. Susana se hallaba en un estado de coma profundo, pero su cerebro no estaba del todo desconectado porque podía soñar. Eso es algo común en otros pacientes en coma. Es el único enlace con el mundo. Los sueños duran, por lo general, 19 o 30 segundos, como mucho, aun cuando parezca que es mucho más. Mientras un montón de enfermeras pasaban alrededor de ella y un perplejo doctor se quedaba de pie viéndola fijamente, el mundo y el doctor desconocían que, aparte de un tipo inédito de tumor, el cerebro de Susana era partícipe de un evento extraordinario. Estaba teniendo sueños que duraban horas. Por lo tanto, su cerebro estaba perpetuamente activo, mucho más que si estuviera despierta y sana, y eso la estaba agotando y matando lentamente. Los relieves de sus ojos bajo los párpados indicaban que los movía con celeridad. Susana estaba completamente desconectada de todos sus sistemas nerviosos. Por eso no podía mover las manos o gritar en sueños, aun cuando eso fuese exactamente lo que ella estaba haciendo. Ella gritaba dentro de sus sueños. 4. Abraham no se sorprendió al descubrir que el área que él mismo había llamado mazmorras realmente era eso. Se movía lentamente, aprovechando toda la claridad que recibía a través de sus pupilas dilatadas, observando las celdas a uno y otro lado. Era, sin dudas, el área donde colocaban a los pacientes peligrosos. Y hasta ahora, todas estaban vacías, gracias a Dios, pero las condiciones en que se hallaba cada una eran deplorables, por no decir que pudo distinguir sangre entre la suciedad repulsiva de algunas colchonetas. Lo más angustioso era la hediondez. No era olor de excremento o desechos humanos, sino de carne podrida, de vómito, algo nauseabundo que solo hubiese podido arreglarse inundando el lugar con agua hirviendo y mucha lavandina. Y de todas formas, Abraham tampoco podía identificar qué había en el suelo o en la pared de fondo de las celdas. Sabía que estaban allí porque los barrotes emitían cierto brillo con la luz que venía del pasillo. Algo tienen que tener todas estas celdas para apestar así, Dios mío. ¡Qué asco!, pensó, culposamente, en un susurro bajo y contenido. Tengo ganas de vomitar, el estómago revuelto, vómito, yo. Una reja se abrió. Abraham gimió aterrorizado. La reja se deslizó lentamente hacia afuera, con un prolongado rechinar oxidado, hasta chocar suavemente contra los barrotes. El acceso de náusea se desintegró. Ahora podía escuchar su propio corazón. Era ahora o nunca. Quedarse ahí o darse media vuelta y correr gritando. Abrió más los ojos. El pánico se agolpó como un maremoto eléctrico. Retrocedió 2 pasos. Eso era lo mejor que podía hacer estando todavía al mando de su cabeza, esperando con los puños apretados a que algo saliera para perseguirlo. Pero tal cosa no sucedió en los 3 minutos que se quedó de pie, aguardando. No fue la brisa, pensó. No pudo ser eso, no. La brisa no entra aquí. Y no necesitaba una explicación racional tampoco. La maldita reja se ha abierto y eso es todo. ¿Por qué?, pensó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Su cerebro, de hombre adulto, no lo dejaba en paz. No podía hacerlo, porque esa es la naturaleza de alguien que sabe qué esperar de las leyes del mundo en el que vive. Cualquier alteración de ellas
puede resultar en pánico o locura. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se abrió? No lo sé, maldita sea, gritó. ¡Ya deja de joder! Y la mente dejó de joderlo. Otro minuto más y todavía no parecía haber nada. Tampoco parecía haber nada dentro, por lo menos hasta donde alcanzaba a ver. Está esperando que te acerques, pensaba. Eso es lo que pasa, está esperando que te acerques. Fue así como Abraham siguió la única idea posible, generada en la bilis que daba vuelta en sus entrañas y no en su cabeza: acercarse. Ver cómo sus ojos podían dominar el panorama dentro de la celda fue, contra todo pronóstico, tranquilizador. No encontró algo saliendo dentro de ella, y tampoco un par de ojos brillantes observándolo desde el fondo. No había nada. Nada que puedas ver, pensó de pronto. Te dije que te callaras, dijo en voz alta. Se asomó en el umbral de la reja. A escasos centímetros de su bota descansaba un charco negro y pútrido. No tenía el valor ni la curiosidad para ponerse de rodillas y ver qué elementos había flotando en él. Sin embargo, en la pared contigua había un escritorio, si es que a tales pedazos de madera claveteada podía llamárseles así, disparejo, mohoso, sin nada arriba. Sin embargo, una de sus patas estaba pisando un naipe puesto boca abajo. Abraham se puso en cuclillas. Temía mancharse el pantalón, así que lo hizo con extremo cuidado y, tanteando suavemente la madera, cuidándose de algún clavo sobresaliente, levantó el escritorio para tomar el naipe. Por fortuna estaba seco, y no era algo de extrañar, porque quien sea que haya estado dentro de la celda se había encargado de mantenerlo así. No tardó en enterarse por qué. En el reverso había todo un párrafo escrito en miniatura, con una letra elegante, negra y corrida. Estaba tan oscuro y la letra era tan pequeña que no había modo en que pudiera leer lo que estaba escrito, pero sin dudas no lo iba a dejar ahí. Lo introdujo en su bolsillo y salió de la celda. El pasillo mazmorra no llegaba mucho más. Adelante se hallaban unas escaleras de caracol, las cuales llevaban a un tercer piso. Abraham se dio vuelta por última vez para observar, como ya había hecho 2 veces antes, la puerta por donde había entrado, la cual se veía ya a lo lejos, mezclada entre el conjunto de las otras, como un pequeño punto blanco. Comenzó a subir los escalones, lentamente, escuchando el eco de sus propios pasos. 5. Allá en el hospital, alguien entró a la habitación de Abraham. 6. Abraham emergió del suelo, subiendo por las escaleras de caracol. Todo estaba a oscuras, salvo 2 cuadros de luz amarilla, ventanillas de una de esas puertas que se abren en dos. Cuando la empujó, una luz brillante bañó su rostro. Era un pasillo más estrecho que el de abajo, con las paredes pintadas de blanco y puertas selladas, con un pequeño rectángulo al tope de estas, hechas para que un vigilante pudiera inspeccionar lo que la persona encerrada estaba haciendo. De fondo, se escuchaba el pesado ruido de un aire acondicionado. El corredor era bastante más corto, además. Apenas había 4 puertas de lado y lado. A un costado se hallaba un carrito de enfermería con frascos sin etiqueta y jeringas cuyas agujas estaban envueltas en algodones usados. Huele a alcohol, pensó, para luego meditarlo mejor. Apesta a alcohol. Aprovechó para deslizar el naipe de su bolsillo y observarlo bajo la potente luz. Tenía algo escrito. Es de suponer que los que entran aquí no salen nunca más. ¿Para qué nos quieren?
Nos alimentan todos los días con ensaladas, verduras. El otro día, Pérez enloqueció debido a ello. No puedo imaginarme para qué nos quieren, y Borghild no me da buena espina. Al verlo a los ojos, lo supe de inmediato. No deben descubrir que estoy escribiendo. Gracias a Dios que los ayudantes son estúpidos. Mes 8 del día 28 del año 1961. Un criminal, pero no un animal. Golpe depresivo. Abraham no tardó en sentir ganas de llorar. No sabía descifrarlo muy bien y tampoco le importaba, pero era tal vez la caligrafía de aquel hombre, su letra corrida, su buena ortografía, alguien que sabía expresarse bien, manifestando su preocupación e incertidumbre hacia el futuro, hacia uno que Abraham tenía la certeza de que habría terminado mal, lo que lo conmovió tanto. Sabía bien que había sido de aquel hombre. Era simplemente una versión adulta de los niños. Se quedó observando el naipe y lo leyó 3 veces más antes de que la voz de su propia conciencia comenzara a funcionar otra vez. Introdujo el naipe de vuelta en su bolsillo y respiró profundo. Se sintió como saliendo del cuarto negro y silencioso de sus pensamientos, con los sentidos volviendo a él, de pie ante un pasillo extraño, con sus oídos atormentados ya por el ruido insistente del sistema de aire. Ahora cabía preguntarse si alguna de las puertas de ese lugar se abriría, tal como en el piso de abajo. Por la apariencia del interior de cada uno de los cubículos que había allí, enfrentarse contra un potencial prisionero de abajo parecía bastante preferible. Viendo a través del rectángulo de vidrio a la cabeza de cada puerta, lo único que contemplaba en su interior de ladrillos, estrecho, sólido, era una invocación a la claustrofobia. Aquí tienen que meter a las escorias, a los que se han portado mal de verdad, a los más peligrosos. Se quedó reflexionando por breves instantes y lo pensó mejor. Aquí todos se portan mal, todos menos yo. Yo estoy aquí de más. Frotó su bolsillo, suavemente, sintiendo el insignificante relieve del naipe. Aunque tal vez, y solo tal vez, vos te mereces una amnistía. Caminó lentamente hacia adelante, imaginando qué podía haber tras la puerta que, a diferencia de la anterior, no tenía vidrios de ningún tipo. Estaba empezando a acostumbrarse a los pasillos. Todo el San Niño, hospital y manicomio, parecía estar construido en base a ellos. Eso era algo que había notado hacía días. Posó una mano sobre el picaporte plateado de la puerta y la empujó de golpe. Quería ver primero qué había del otro lado antes de cruzar. Lo importante, sin embargo, no fue qué apareció del otro lado, sino que Abraham se estaba sintiendo observado, y no era para menos, porque alguien lo estaba haciendo desde uno de los cubículos. Giró la cabeza lentamente hacia su izquierda. Sus ojos se encontraron con los de alguien atrapado tras la puerta. No hubo ninguna reacción, sobresalto o pánico, sino un silencio prolongado y expectante. Unos ojos lo estaban viendo desde el espacio rectangular protegido por un grueso vidrio. Y aquello no habría sido tan malo de no ser por la espantosa, hórrida, inenarrable y húmeda malignidad de esa mirada. Abraham paseó los ojos rápidamente alrededor de la puerta, como comprobando que fuese lo suficientemente segura para que el sujeto no pudiera salir. Por el relieve de la cabeza y de los ojos, Abraham sabía que se trataba de un tipo bastante obeso. Tenía los antepárpados inyectados de grasa. Hombre gordo atrapado, pensó, sintiendo los cosquilleos de la irrealidad o quizá el enardecimiento. No, no voy a hablarte. Lo siento mucho, amigo. Lo siento. En un solo asentimiento, Abraham sabía que se habría desesperado de angustia intentando abrirle la puerta a una persona que estuviese adentro, rogando por escapar, pero no a alguien así. Sentía cosquilleos en el estómago.
otra vez la sensación vacía de la irrealidad. Si el aura existiese, si tan solo fuera real, entonces Abraham la había acabado de captar. Era un sujeto malo, o un espectro malo, y éste no dejaba de mirarlo. Adiós. Antes de cruzar la puerta, giró la cabeza para volver a verlo y repetir: adiós. Se coló por la puerta, desobedeciendo su propia regla de mirar qué había al frente antes de pasar. Para cuando se dio cuenta, se hallaba de pie ante una sala enorme y extrañamente vacía, con sillas aquí y allá y una mesa llena de telarañas. Al frente se hallaba una ventana panorámica alargada, con vidrios tan sucios que no se podía ver qué había en el exterior, pero al menos dejaban que se colara una diáfana, clara pantalla de resplandor blanco. A su paso, las botas de Abraham no dejaron huellas sobre el crujiente piso de madera, porque sus suelas estaban repletas ya de inmundicia. Eso por no decir que cada vez que respiraba, sentía que les quitaba sus pulmones un año, al menos, y el cristal de sus anteojos ya acusaba el polvo también. Tuvo que utilizar una mano como mascarilla. ¿Cómo pudo acumularse tanto polvo, Dios santo? ¡Qué asco! Esto tiene que llevar años cerrado. Habría sentido incluso lástima por la niña del primer piso, la rastrera. Me da asco, musitó para sí mismo. Se acercó al ventanal y colocó el antebrazo sobre el vidrio, intentando apartar un poco la suciedad. Justo cuando esperó ver montículos de nieve, árboles, al hospital en relieve y la salida del San Niño, todo ello en un panorama muy preciso, Abraham encontró algo mucho más particular. Nada. Tras el vidrio, no parecía haber nada. Se llevó una mano al pecho, masajeando el área cercana al corazón. Lamento que tengas que estar trabajando tan duro últimamente, pero no hay nada que podamos hacer para evitarlo, se dijo. Si rompo el vidrio, ¿qué pasará? Nada. Es seguro que solo está sucio por dentro. Sucio por dentro. No, eso suena estúpido. Tiene que estar sucio por fuera. Por eso es que no podés ver nada. Esto no es un portal hacia otra dimensión. Si eso es lo que querés pensar, déjate de joder ya. No, vos déjate de joder ya. Se dio media vuelta, viendo hacia atrás, a la puerta. Tranqui, pensó. El gordo maniático sigue encerrado. Pero es bueno que hayas echado un vistazo. Deberías buscarte un buen tubo de hierro. Puede hacer sentirte más seguro. Tuvo que cerrar los ojos para que los párpados ayudaran a humedecerlos. El polvo lo estaba irritando. Para cuando saliera, la nieve no sería suficiente para refrescarse, ni mucho menos. Del lado derecho de la sala se hallaba otra puerta, muy parecida a la anterior. Al asomarse por las ventanillas, Abraham se dio cuenta de que en el interior había otras escaleras de caracol, muy estrechas. Movió los ojos e hizo repaso mental de todo lo que había recorrido, desde la entrada del manicomio hasta ese punto. No quiero perderme, pensó, y eso puede ser exactamente lo que me va a pasar si me distraigo un segundo. Por un momento se le ocurrió que, al momento que intentase salir del manicomio, la configuración interna de éste cambiaría por completo, confundiéndolo y atrapándolo como un nepente. Bueno, ya pensé en esa posibilidad. Ahora tendrás que idear una forma más original para hacer que me pierda, musitó, mirando hacia arriba. No pasaron 3 segundos sin que se arrepintiera profundamente de ello. Suspiró y cruzó la puerta que tenía frente a él. Tanteó en la oscuridad el pasamanos de las escaleras y empezó a subirlas. Cuarto piso, pensó. 7.
Lo que se encontró después del último escalón fue una pequeña portezuela de hierro, como las que utilizan en los cines para salidas de emergencia. Por un momento, Abraham temió que estuviera cerrada con llave, porque ser inaccesibles es el mensaje intrínseco de este tipo de puertas. Pero por el contrario, estaba abierta. Hundió la palanca sin ninguna dificultad. No le extrañó encontrar un pasillo. Sin embargo, este tenía una particularidad extraordinaria. Todo era madera, con macetas y plantas artificiales de colores extravagantes a los lados y cuadros que mostraban figuras que parecían magnates en pleno exceso, con sus trajes, sus cadenas de oro e inclusive sus monóculos. Sobre el techo colgaban dos complejas y acicaladas lámparas de cristal. Al final, había una enorme puerta de madera. Abraham posó el oído sobre ella, esperando escuchar algo del otro lado. Pero todo estaba en silencio. El rechinar de la madera y las bisagras se le hicieron infinitos y, sobre todo, le hizo temer que algo le saltara desde adentro. Ya, por favor, no ha pasado nada antes y no va a pasar ahora, pensó. En efecto, no sucedió nada. Sin embargo, no esperaba encontrar una biblioteca, pero ahí estaba. Los altos muebles, llenos de libros, hacían un semilaberinto en la sala. Muy diferente del piso de abajo, ahí había enormes sillones forrados de mullido cuero, un escritorio cómodo con una lamparita verde clásica y un portabolígrafos elegante. Varios sofás, distribuidos generosamente. Abraham pensó que ese debía ser el lugar donde los doctores se reunían a leer o a pasar el rato. Los estantes estaban llenos de libros de medicina y psicología de todos los tipos. Había enciclopedias. Respiró suavemente, viendo a su alrededor como un animal que de pronto ha salido a un lugar completamente extraño y llenó sus fosas nasales con el olor del cuero. Cercana a la pared, casi inmediata a la puerta, se hallaba la escribanía, y sobre la madera laqueada y pulida del escritorio el inmenso libro de registro, abierto por la mitad. Abraham se sentó sobre el sillón más grande y, aunque le costó una enormidad, intentó ponerse cómodo. «Che, todo lo que te falta es tabaco y unas pantuflas», le dijo alguien. Pegó un salto y se dio media vuelta. El hombre que estaba acurrucado allá, al fondo de un estante, en la oscuridad, con una bata blanca y los cabellos grasientos desordenados, se echó a reír. «Hola, Abraham». Le temblaron los labios antes de poder articular. «Gianluca». «Sifredo», completó el otro. «Es un gusto saber que todavía te acordás de mí, pelotudo». Dicho esto, sonrió como una alimaña. «Creí que te habían matado». «Sí, bueno». «Murillo me dijo». «¿Murillo?», interrumpió. «El doctor Alberto Murillo». «No, ese no te dijo nada. Es un idiota. Acércate, vamos a charlar». Por el contrario, Abraham retrocedió un paso. «¿Dónde estuviste?» «Acá, en el manicomio. Lamento haberme ido sin avisar, pero supuse que te las arreglarías solo». «Gianluca, ¿qué está pasando acá?» El hombre itálico giró sus enormes ojos verdes de un lado para otro, como un loco. «¿Acá? ¿A qué te referís?» Aquello diezmó un porcentaje inmenso de su paciencia. «¡Al hospital, carajo! ¡A todo!» «Acá no está pasando nada, Abrancito». «Mira, maldito enano hijo de puta, por si lo querés saber, tengo suficientes pruebas para que a la mitad de las personas que trabajan acá las echen en cana hasta que sus huesos se pudran. Decime qué está pasando en esta mierda, Gianluca. Decímelo ya». El hombre se echó a reír.
poniéndose de pie lentamente, con visible dolor. «Estás de mal humor». No había palabra suficiente que Abraham pudiese emplear como respuesta, pero no hizo falta, porque Gianluca Cifredo ya estaba maquinando decir algo, mientras respiraba con aparente dificultad. «Te equivocás. Acá nadie va a ir en cana». Tuvo ganas inmensas de rebatir eso, pero el hombrecito, que a diferencia del bronceado con el que lo había conocido, lucía ahora una piel lechosa, blanda y fría, tenía algo más importante que añadir. «Nunca nadie ha ido, nunca nadie irá. Vos no vas a salir de acá, Salgado». «¿Te está pasando lo mismo que a mí?», preguntó Abraham. La contestación fue una sarta de risitas flemáticas, como pedazos diminutos de vidrio derramándose en el suelo. «No, no me está pasando lo mismo que a vos, muñeco. De todos, sos el más imbécil. Vos solo estás atrapado acá. No me llames imbécil por no estar involucrado, repulsiva bolsa de mierda». «Oh, ¿vos también lo sabés?» «Lo sé». «Ah». Cifredo asintió varias veces con irónica condescendencia, el ceño estirado y las comisuras de la boca hacia abajo. Abraham deseaba saber qué cara pondría antes de arrojársele encima para partirle el rostro. No le faltaba demasiado para hacerlo. «Tenés solo la mitad de la galleta, Salgado», dijo por fin. «¿La mitad?» «Y sí». «¿Y cuál es la otra mitad?» «La que tengo yo». Abraham se quedó en silencio, a lo que Gianluca sonrió, poco a poco, formando arrugas espantosas en su cara. «Sos un morboso. Te gustaría saber de qué se trata, ¿verdad?» Abraham no se dignó a contestar. «La otra mitad de la galleta es la que estuvo pasando del otro lado del San Niño, en el hospital, y es casi tan grande como lo de los órganos». «¿Qué es?» «Solo lo sabía yo y pocos más. Murillo no tenía ni idea. Pero eso no importa. Después de lo que hizo, tendría que tener cojones para escandalizarse con lo que pasaba en el tercer piso del hospital. ¿Alguna vez llegaste a entrar a una de esas habitaciones, Abraham?» «No». Pero de pronto recordó a Victoria, la niña de las muletas, el oso de peluche, el... «Sí, sí entré». «¿Te pareció una habitación de hospital?» «¿Una qué?» Gianluca se echó a reír. «Qué pelotudo que sos, chabón. Tal vez por eso acabaste así, de suplente de enfermero. No me da lástima que estés atrapado acá, Gil». «¿Qué estuvo sucediendo en el hospital?», preguntó Abraham. «Andá y averigualo vos mismo. Andá al tercer piso y entra a cualquiera de las habitaciones. Te vas a dar cuenta». «¿Y qué va a pasar con vos?» Gianluca se quedó en silencio, viendo fijamente a Abraham. «¿Qué va a pasar conmigo?» «Ya me oíste, gordo de mierda. Yo no voy a hacer nada. Yo... Después de todo lo que hiciste, te tiene que pasar algo». Abraham empezó a pasear la mirada por toda la sala. «¿De qué hablas, Salgado?» Pero su interlocutor se había dado media vuelta, sin decir nada, limitándose a buscar. Rodeó el sillón que tenía detrás de sí, viendo hacia todos los extremos. Finalmente, como caído del cielo, Abraham encontró algo que le serviría. Dentro de una hielera vacía sobre el mueble de agasajos, había un largo y delgado picahielo sobresaliendo a un extremo. Lo extrajo y lo observó de cerca, con ojos vidriosos. La montura de sus anteojos brillaba con el suave destello del utensilio. «Te soy honesto, jamás pensé que haría algo así, pero tener curiosidad tuve. Basura, pedazo de mierda, hijo de puta asqueroso, mal nacido». El rostro del hombrecito se transformó de inmediato. Sus cejas se dispararon hacia arriba.
Pará. Acabas de confesar que lo hiciste, pelotudo. Yo solo hice lo que el doctor Borgil me dijo que hiciera. Razonás mal, gordo infeliz. Se echó al suelo y recogió sus piernas, apoyando las manos en el suelo, abriendo bien los ojos. Yo solo sabía, gimió. Sí, y no hiciste nada. Estás loco, reclamó, riéndose, con un rostro más pálido que antes. ¿Qué iba a hacer? ¿Llamar a la policía, tal vez? Le gritó Abraham. La policía estaba con ellos, anormal. Borgil. Conocí a un oficial. Sí, lo interrumpió Abraham. Pulaski. Lo sé, lo leí. Pero ¿sabes qué? Me chupa un huevo. ¡Aléjate de mí! Abraham caminó dentro del angosto corredor formado entre los muebles llenos de libros. No te vas a atrever, Salgado. Déjame en paz. Hasta hace poco estuve jugando con la idea de suicidarme. ¿Qué más hiciste? ¡Nada más!, chilló Gianluca, abrazándose a sí mismo como un niño. Yo no hice nada más. Y el Papa no caga, ¿verdad? Decime, y prometo que no te voy a hacer daño. Abraham solo pensaba que era emocionante el haber jurado que sería capaz de hacer algo a alguien allá abajo cuando había descubierto a los niños enfrascados y que en verdad lo iba a llevar a cabo. Sin embargo, no se trataba solo de los niños envasados. Había mucho más que eso. Levantó el brazo con el picahielo apuntando directamente a los hombros de Sigfredo, cuyas manos temblaban. Si me decís, no te voy a hacer nada. Estás mintiendo, Salgado, chilló, llorando. Te volviste loco, lo puedo ver en tu cara. Te volviste completamente loco. Era demasiado obvio que no se iba a ir sin hacerle nada. Más que en los niños envasados, estaba pensando en la humillación que le había hecho sentir aquel día cuando todo empezó. Pero eso no importaba, porque Abraham conseguía camuflar muy bien todo eso entre un maremoto de recuerdos. El hombrecito metió la cabeza entre los brazos, con los ojos cerrados, arrugando la cara. «Yo solo le hice daño a un niño», explotó por fin. Pero gemidos y llanto, lo que salió de esa frase fue un pálido y deforme. «Yo solo le hice daño a un niño». «¿Qué le hiciste?», preguntó Abraham. «Borgil me pidió que lo hiciera». «Yo no te pregunté por Borgil. Nadie está hablando de Borgil. Sigfredo, estamos hablando de vos. ¿Qué hiciste?» «Estaba», dijo, moviendo su mano circularmente, como si estuviese pintando en el aire con un creyón de cera. «Rayó una pared, hizo una mancha enorme». «Ya deja de llorar, pelotudo de mierda. ¿Y qué pasó?» «Borgil me pidió que le aplastara los dedos con una bandarria. Los deditos. Dijo que eso le iba a enseñar». Se limpió las lágrimas con la palma de sus gruesas manos. Tenía los ojos hinchados y los hombros iban y venían al compás de su pecho. «Se murió del dolor», puntualizó. «No soy un médico, no sé nada, pero se murió al cabo de 3 días. Yo pienso que fue el dolor». «Yo conozco a ese niño». Los inmensos ojos de sapo lo observaron, con gesto sorprendido. «Ha vuelto a dibujar la mancha sobre mi pared». La cara de Gianluca Sigfredo se contrajo de horror. Abraham se hallaba más que dispuesto, pero solo faltaba una cosa accesoria: decir algo. No se le estaba ocurriendo nada. «Te toca». Se dejó caer de rodillas, abalanzando el picahielo contra el cuello del hombre, una y otra vez, sin parar, hasta quedar empapado en sudor. Al cabo de varios minutos, lo que reposaba en el suelo, en posición fetal, no era ya la figura de un ser humano, sino un muñón rojo y empapado. Abraham, sin embargo, continuó castigándolo, levantando nuevos chorros de sangre, despellejando la ropa y la piel, hasta que cayó agotado.